Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Son las 19:01 de este lunes 10 de mayo de 2021. Aquí en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy tenemos dos elementos en nuestro programa de presentación. Lo primero es, como hacemos todos los días, comentar sobre el estado que guarda la epidemia en México, cuando tenemos ya, hemos completado 16 semanas de reducción de la epidemia. 16 semanas donde cada día la cantidad de personas que enferman de COVID son menos que el día anterior. 16 semanas, 4 meses. Hemos tenido un muy alentador periodo largo de reducción de la epidemia en todos sus indicadores, en el número de personas registradas con enfermedad, que desde luego refleja la eficiencia de los contactos, cada vez es menor. También los hospitales, las unidades COVID se están vaciando porque ya no hay personas que requieran atención especializada COVID en la mayoría de ellos. En este momento tenemos 15% o menos de las unidades de terapia intensiva destinadas a COVID que tienen personas enfermas. El resto, más de tres cuartas partes, están ya sin esa necesidad y han empezado a ser utilizadas para otros padecimientos. Desde luego también muy alentador el número de personas que lamentablemente pierden la vida como consecuencia de la forma grave de COVID-19 es cada vez menor. 16 semanas y abrimos la semana número 17 de esta reducción. Vamos a observar a lo largo de la semana, pero todo indica que se va a conservar esta tendencia a la reducción. De cualquier manera, siempre hacemos la advertencia, esta epidemia es un fenómeno muy complejo y no existe de antemano ninguna garantía, ninguna seguridad de que permanecerá en reducción. Hay que estar observando, como lo hacemos todos los días, el comportamiento epidémico, pero hay que estar conscientes que mientras exista la epidemia en cualquier parte del mundo, mientras existan personas enfermas de COVID-19 en México, puede reemerger la epidemia. En este momento, 31 de las 32 entidades federativas mantienen esta tendencia a la reducción y tenemos una entidad federativa de la que comentaremos a lo largo de la semana en detalle, que en este momento tiene lo contrario. Tiene un periodo de 5 semanas de aumento de la epidemia, y es Quintana Roo. Quintana Roo no está en reducción, Quintana Roo está en aumento. Estaremos trabajando con el gobierno de Quintana Roo, como hemos hecho con otras entidades federativas que en su momento empezaron a tener alta transmisión o que empezaron a tener esta tendencia al aumento de casos, para dar la asesoría técnica correspondiente y motivar que se ejecuten las medidas de salud pública necesarias para revertir la tendencia. Pero el resto, 31 entidades federativas, tiene una tendencia sostenida a la baja o cuando menos no tiene un incremento tan notorio. Vamos a hablar también de vacuna, por supuesto, el avance que tiene el programa de vacunación COVID y su estrategia operativa, y comentaremos el progreso que se ha tenido y las expectativas para la siguiente semana en cuanto a la recepción de vacunas y su distribución y uso. Y finalmente el doctor Ricardo Cortés presentará algo importante, que es una nueva página web sobre la información de vacuna. Esto es una página web que el propio doctor Ricardo Cortés, director general de promoción de la salud, y todo su magnífico equipo han estado trabajando, coordinando al sector salud para tener la información que le sirva a usted y que se pueda documentar las distintas preguntas, las distintas inquietudes que han surgido sobre las vacunas contra el virus SARS-CoV-2. Gracias, doctor Cortés. Le pido al doctor Cortés si presenta el primer segmento, yo presento el segundo y enseguida él concluye con el tercero. Con todo gusto, doctor López-Gatell, muchísimas gracias. En la primera diapositiva, como todos los días, presentamos nuestra curva epidémica de casos, como lo comenta el doctor López-Gatell, 17 semanas en descenso nuestra curva epidémica. Durante esta semana, con respecto a la inmediata anterior, se observa una disminución del 17% en el número de casos estimados.
Esto pues se observa gracias a las acciones de salud pública, gracias a las personas y la sociedad que ha respondido favorablemente y a el trabajo coordinado intersectorial que hay en todo el país. Actualmente solamente 18,020 personas son las que se estima que tengan actualmente su cuadro activo de infección y afortunadamente ya 9.5 millones de personas en nuestro país cuentan con un esquema completo de vacunación. Este es el número de esquemas completos de personas que ya están con su protección total gracias a la vacunación. 9,486,795 personas. La curva epidémica anterior va de la mano de estas otras tres curvas epidémicas: la hospitalización completa, la hospitalización general, que es aquella que cuenta una cama para atender a una persona que tiene infección respiratoria aguda grave que no requiere de cuidados críticos, y la línea verde, que es de las personas que sí requieren de cuidados críticos, que son las camas con las que cuentan un respirador mecánico. Un descenso del 84% del punto máximo del segundo pico epidémico hasta la fecha del día de hoy, que además observamos que es menor de cuando se inició el registro de hospitalizaciones en la red IRAG. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo Cortés. Vamos ahora a comentar sobre la vacunación. En términos generales, y esto lo recordamos periódicamente, tenemos un programa nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir COVID-19. Este programa incluye a todas las personas, es un programa de cobertura universal, y recordamos que es un programa gratuito. A nadie se le debe cobrar por recibir una vacuna contra el virus SARS-CoV-2, una vacuna para protegerle de COVID. Es un programa gratuito. Y de manera muy clara se definieron las distintas poblaciones de acuerdo a su edad en las etapas en que iba a transcurrir el plan. Empezamos con personas adultas mayores de 60 años, 60 y más, y ya desde la semana pasada estamos con 50 y más. Esto para recordar que, aunque la etapa formalmente definida es 50 a 59, tenemos conocimiento de que hay personas de 60 años o más que en su momento no se enteraron, no quisieron, tuvieron temor a vacunarse, pero que quizá ya se convencieron de que es conveniente vacunar. Recomendamos ampliamente que se vacunen y sigue abierta esa posibilidad. Si usted tiene 60 años de edad o más, o conoce a una persona en esta situación, recomiéndele o tome usted esta recomendación, acérquense a vacunar en su localidad cuando llegue la vacuna contra el COVID. Todas las vacunas que se usan en México son vacunas seguras, son vacunas eficaces, y la más conveniente es la que llegó a su localidad. Aproveche esa oportunidad, no deje pasar el tiempo, para que lo que sí aproveche es mayor tiempo de protección. Ayer, 9 de mayo, domingo hasta las 21 horas, a lo largo del día, a lo largo del 9 de mayo, vacunamos 72,055 personas. Y cuando vacunamos poco, pueden ustedes notar que es más o menos al final de los 5 o 6 días de trabajo. En este caso es a lo largo de 4 días, dado que establecimos ese periodo, ese tiempo para vacunar a las personas trabajadoras de la educación, maestros, maestras y otros trabajadoras y trabajadores de la educación que están directamente en contacto con las personas que se están educando, con los alumnos, las alumnas. Recordar cuál es el propósito de vacunar al personal educativo: para restablecer las actividades educativas convencionales, que ya no tengamos clases en línea, que ya tengamos clases en presencia. Es muy importante que se restablezcan los servicios educativos convencionales, sobre todo para la niñez, muy importante. En México hemos tenido una de las medidas más estrictas de suspensión temporal de las actividades educativas. Esto fue parte del programa de la Jornada Nacional de Sana Distancia y su continuación con el semáforo de riesgo COVID. La primera actividad social pública que se suspendió
fue la educación pública. Esto lo decidimos desde el sábado 14 de marzo del año pasado. Y desde entonces ha permanecido cerrado los recintos escolares y es muy importante ya restablecerlos. Por eso estamos vacunando a personal educativo. Y recordar que a diferencia de las personas trabajadoras de la salud o las personas de acuerdo a su edad, en las personas que trabajan en la educación estamos vacunando en condiciones de baja transmisión, de bajo riesgo, porque la apertura de las escuelas a su vez se puede dar en una situación en la que se está en bajo riesgo, en baja actividad epidémica, lo cual se resume con el semáforo verde. Anunciamos el viernes más reciente, el viernes pasado, que la mitad del país, prácticamente la mitad del país, 14 entidades federativas están ya con semáforo verde. Entonces, muy pronto podremos regresar a las aulas en la medida en que completemos la vacunación del personal educativo, cosa que ya hemos logrado en varias entidades federativas. La siguiente, por favor. Aquí está esta gráfica que muestra la velocidad a la que se va vacunando. Recuerden que entre más pronunciada sea la inclinación de esta línea, quiere decir que estamos vacunando más rápidamente. 21.300.414 dosis de vacuna han sido aplicadas a personas que residen en México, mexicanas, mexicanos y también personas que están temporalmente en nuestro país, pero que también son vacunadas. La siguiente. Aquí está el resumen de las personas, la cantidad de personas vacunadas, 14.176.406 personas que ya han tenido al menos una dosis, casi 9,5 millones ya tienen el esquema completo. Es decir, la mayoría de quienes tienen al menos una dosis tienen el esquema completo. Seguimos vacunando a las 4 categorías que están en este momento activas, personal de salud de primera línea para protegerles de las condiciones de trabajo en donde están expuestas al virus SARS-CoV-2 y el objetivo estratégico de esta intervención es asegurar la continuidad del funcionamiento de las unidades de salud, es decir, del Sistema Nacional de Salud para la respuesta al COVID. El personal educativo, por lo que ya hemos explicado, para reabrir las escuelas en condiciones de baja transmisión, de bajo riesgo, y tenemos un poco menos de la mitad de lo que esperamos vacunar, que son 3.003.000 trabajadoras y trabajadores de la salud. Tenemos personas de 60 y más que hemos concluido la meta inicial, pero que insistimos, sigue abierto. Si usted tiene 60 y más o más años de edad o conoce a alguien así, recomiéndele que se acerque a vacunar si es que no ha sido vacunada. Y más de 1.079.465 personas mayores de 50 años, menores de 60, que también ya han sido vacunadas en esta etapa 2 del programa. La siguiente. Este es el resumen de las dosis que hemos recibido hasta el momento, no cambió de ayer para hoy, 27.093.685, que se distribuyen estas 5 tipos de vacuna que estamos recibiendo todas las semanas. La siguiente. Y el calendario para la semana, el calendario de llegadas. Mañana martes 11 tenemos llegada de vacuna Pfizer-BioNTech, 585,000, es un embarque bastante grande, que se seguirá con el miércoles 250,380 y enseguida otras 585,000 el jueves. Esta es también una de las dotaciones más grandes que hemos tenido de la vacuna Pfizer-BioNTech, 1.420.380 a lo largo de esta semana. Y de aquí hasta que termine junio, se anticipa que estaremos recibiendo una cantidad semejante todas las semanas. Ya estaremos a esa velocidad recibiendo. Esto se logró gracias a que Pfizer ahora ya no nos distribuye desde Europa, sino desde Estados Unidos. Y esto facilitó los trámites aduanales, no en nuestro país, sino en el punto de origen, que antes estaban considerablemente limitados, restringidos o eran poco eficientes en el caso de lo que salía de la Unión Europea, por disposiciones de esa región geográfica y política. 1.420.380. Y más o menos esta cantidad, en algunas semanas casi 1.500.000, estaremos recibiendo todas las semanas
al menos de aquí hasta que termine el mes de junio. De AstraZeneca no tenemos pendiente de recibir, pero de CanSino tenemos varios componentes de los lotes que están por liberarse. Uno es el lote que quedó pendiente de liberación la semana pasada por las razones ya comentadas. Se anticipa que esta semana concluirá el proceso analítico. 209.660 mañana martes, 187.600 el jueves y 209.000 el viernes, para un total de 687.260. En total para la semana, 2.107.640 dosis. La siguiente. Y aquí le dejamos al doctor Ricardo Cortés que nos explique sobre el nuevo portal y los componentes de información. Muchísimas gracias, doctor López-Gatell. Bueno, la propia epidemia ha tenido sus complejidades, ¿no? Pero la estrategia, la política nacional de vacunación, en sí, la vacunación en su conjunto, es un componente sumamente importante y complejo por sí solo. Por lo mismo, se tomó la decisión de tener un portal específico, vacunacovid.gov.mx, que actualmente ya se puede visitar y se tiene nueve componentes, 9 pestañas de este sitio. Aquí está, este es el inicio, ¿sí? Aquí están las diferentes pestañas, el inicio como tal, información de la vacuna, priorización de personas a vacunar, el calendario, las preguntas frecuentes, eventos adversos, que aquí me detendré en unos minutitos, noticias, diferentes noticias que estaremos modificando, cambiando, documentos de consulta y el contacto. ¿Qué vamos a ver sobre la información de la vacuna? ¿Para qué sirven las vacunas? ¿Qué tipo de vacunas existen? Todo lo que es información de la vacunación. Las vacunas salvan vidas, ya lo estamos viendo, no solo en nuestro país, en todo el mundo, y particularmente también de otro tipo de vacunas se ve cómo disminuyen la mortalidad, el número de casos, etcétera. Entonces, la vacunación es, en segundo lugar, la mejor forma de disminuir el número de personas que enferman y fallecen en general de las enfermedades. El número 1 es el agua potable y el saneamiento físico, y después las vacunas. Es por eso que es tan importante. ¿Cómo se ha hecho la priorización de las personas a vacunar? A través de los ejercicios que ha hecho el Grupo Técnico Asesor de Vacunas en nuestro país, a través de los ejercicios que se han hecho en las reuniones de los operativos Correcaminos, y en esta sección se describe cómo se hace la priorización, cómo se ha hecho, y este sitio es vivo, es también la gran ventaja. Vamos a estar actualizando la información de acuerdo con, valga la redundancia, la información y evidencia científica más actual que se tenga a disposición. El calendario de vacunación también, bueno, tenemos las diferentes etapas que están descritas en la Política Nacional de Vacunación. En este caso, la imagen nos da la etapa 3 de personas de 50 a 59 años. Si cuando usted visite esta página, usted dará hacia abajo la información, encontrará este botón para registrarse en su deseo de recibir la vacuna de acuerdo con el grupo de edad que le vaya correspondiendo, y conforme se vayan abriendo los diferentes grupos de edad para la vacunación. Un componente importante son las preguntas frecuentes, son las preguntas que usted en casa se hace, que nos hace llegar a través de redes sociales, a través del correo electrónico buzon.covid@salud.gov.mx, y que nos sirven para poner aquí las principales preguntas más frecuentes que en general hemos observado. En general sobre la COVID-19, la vacunación en general y la vacuna específica de la COVID-19. Es un elemento que es muy útil para todas las personas, porque aquí usted puede resolver probablemente algunas de las dudas que tenga, y si aquí no se resuelve la duda, entonces existen otros mecanismos de comunicación con usted a través de redes sociales
el centro de atención telefónica que ya tenemos abierto, la aplicación COVID-19, etcétera. El chiste es que tenga usted en sus manos la mejor información disponible para tomar las mejores decisiones. Eventos adversos. Los eventos adversos, lo hemos comentado aquí, los famosos ESAVIS, que hay ESAVIS frecuentes, ESAVIS poco frecuentes. Esto se ha revisado en las guías técnicas de aplicación de cada vacuna para poner cuáles son las más frecuentes. También esto se analiza con valga la redundancia, el análisis de los ESAVI que estamos viendo y presentando para saber y actualizar el perfil de seguridad de las vacunas que se están aplicando en México. Hay también los que son raros, los que son muy raros, y si usted le sigue dando hacia abajo, y aquí viene la más importante parte de esta sección, encontrará esta sección. En caso de presentar síntomas dentro de los 30 días después de haber recibido su vacuna, usted aquí puede notificar su ESAVI. A través de esta plataforma, usted pone su nombre completo, su teléfono, su correo electrónico, en qué estado de la República vive, cuándo le vacunaron, cuáles son sus síntomas y 2 preguntas importantes. ¿Está usted actualmente embarazada, sí o no? Y ¿vive usted con una discapacidad, sí o no? Aquí le da clic para aceptar el aviso de privacidad que usted puede consultar en estos 2 links, el simplificado y el integral, y al darle enviar, esta notificación llegará a la Dirección General de Epidemiología para que a su vez la Dirección General de Epidemiología pueda distribuir estas notificaciones a los 32 estados de nuestra República para que las personas expertas dentro de cada estado, los comités de vacunación de cada estado, analicen estas notificaciones, decidan cuáles requieren una investigación más a profundidad, ¿sí? Y se vaya actualizando el perfil de seguridad de las vacunas. Este es un aspecto importante. Aquí usted no tendría que acudir directamente a un servicio de salud si no lo requiere. Si su cuadro es lo suficientemente leve para no requerir atención médica, usted puede notificar su ESAVI a través de esta plataforma. Sobre las noticias, como comentaba, pues hay múltiples noticias. Aquí básicamente tenemos esta que dice de gestión diplomática sobre vacunas COVID-19. Si usted da clic en esta noticia, usted se va a ir a una página de transparencia de gestión diplomática sobre vacunas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde podrá ver diferente información sobre este tema de gestión diplomática. También estaremos teniendo diferentes blogs como este que está aquí. ¿Sabías que si no duermes bien tu sistema inmunológico no puede defenderte? ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? Porque la higiene del sueño, y también ya lo ha presentado diferentes personas expertas en materia de salud mental, la higiene del sueño es muy importante para poder tener un cuerpo que sea sano y que reaccione favorablemente a la vacunación y produzca el sistema de defensas que requiere nuestro cuerpo para protegernos contra la COVID-19, particularmente sobre esta vacuna, pero también sobre cualquier otra enfermedad, y para responder mejor a los tratamientos de nuestras enfermedades. Documentos de consulta, aquí también, así como está y como estaba en la otra sección de coronavirus.gov.mx, aquí podremos ir descargando las versiones actualizadas de los diferentes documentos de consulta que tenemos sobre la vacunación contra la COVID-19. Y finalmente, en la pestaña de contacto, usted podrá descargar primariamente la aplicación COVID-19 MX a través de Google Play o el App Store, y también viene aquí el número de teléfono del Centro de Atención Telefónica, el 55 36 84 03 70, en donde personal capacitado le responderá su llamada para poder dar respuesta a las preguntas que usted pueda tener sobre la vacunación contra la COVID-19. Visite vacunacovid.gov.mx y denos también retroalimentación sobre este sitio al correo electrónico buzon.covid@salud.gov.mx. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud. Como ya comenta el doctor Cortés, es de nuestro mayor interés que usted tenga una vía de comunicación, que usted pueda expresar inquietudes o que usted pueda presentar información sobre alguna reacción secundaria, algún evento que haya presentado en relación a la vacuna. Y aunque ya teníamos otros mecanismos de información, hemos decidido centralizar todo en esta página vacunacovid.salud.gov.mx para que sea más fácil para usted y todas las personas en México que quieran conocer más, hacer alguna pregunta o encontrar las respuestas a preguntas ya formuladas por otras personas. Por favor, difúndalo, corra el rumor, vacunacovid.salud.gov.mx para tener una pronta referencia a toda la información relativa a la vacuna COVID. Vamos a abrir a preguntas y comentarios. Empezamos con Juan Hernández. Hoy tenemos tiempo para cada uno de ustedes. Por favor. Buenas noches. Juan Hernández, de Diario Basta, de Grupo Cartón. Nada más sería mi pregunta referente a lo que es Quintana Roo. ¿Se escucha así? Que referente a Quintana Roo, ¿qué elementos han encontrado ustedes precisamente para estas 5 semanas de alza en contagios? ¿Y esto qué implicaría, en todo caso, para las entidades a su alrededor? Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Juan. El propósito de comentarlo aquí, igual que lo hemos hecho con cualquier otra entidad federativa que esté en una situación semejante, es para que las personas que habitan en el lugar identifiquen que la situación requiere tomar ciertas medidas. Recuerden que la principal serie de medidas, el principal grupo de actividades para el control de la epidemia depende de las personas, depende del pueblo. Y por cierto, siempre que mencionamos esto o siempre que pensamos en esto, le agradecemos al pueblo de México. El pueblo de México ha tenido una conducta verdaderamente ejemplar, disciplinada, organizada. Por supuesto, en los medios de comunicación lo que ha predominado son noticias donde se ven muchedumbres, personas que están pegadas unas a otras o que no usan el cubrebocas o que salen. Afortunadamente, los distintos indicadores que tenemos para monitorear la movilidad en el espacio público o el propio acontecer de la epidemia, lo que muestran es una respuesta que ha dado lugar al control de la epidemia. Y esto es muy afortunado, porque gracias a esa conducta, gracias a ese comportamiento, es que se logra controlar la epidemia. Si se fijan ustedes, las medidas de control o de prevención de los contagios son exactamente las mismas en todas las partes del mundo. Esencialmente son las mismas. Mantenerse a sana distancia, lavarse continuamente las manos, preferentemente con agua y jabón, y como sustituto, cuando no existe agua y jabón, alcohol gel, usar el cubrebocas, porque el cubrebocas sirve para evitar la salida de los virus a partir de una persona que esté portando el virus, tenga o no síntomas, y es de especial utilidad en los espacios públicos cerrados, como lo hemos venido promoviendo desde al menos abril o marzo de 2020. También el abstenerse de congregarse en espacios públicos, sobre todo los que son cerrados, son las medidas que en general han estado vigentes y que siguen vigentes mientras continúe la epidemia. Desde luego, a partir de finales del año pasado, en el caso de México, a partir del 24 de diciembre, además se agregó la vacuna COVID, la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, pero se requiere llegar a un número, a un porcentaje suficientemente alto de personas vacunadas para que esto tenga un mayor impacto en la transmisión del virus. Los impactos, los beneficios iniciales de la vacunación son en reducir el riesgo, el peligro, la probabilidad de que las personas tengan enfermedad y que sobre todo de que tengan enfermedad grave. Pero la transmisión del virus se va a ir logrando controlar con las medidas generales que acabo de mencionar y que mencionamos casi todos los días, más la vacunación cuando vayamos teniendo una mayor cantidad de dosis aplicadas. En este momento tenemos ya más de 11% de la población mexicana vacunada. Estamos avanzando a una velocidad mucho más rápida cada vez.
llegan más rápido las vacunas, como lo acabamos de destacar, y esto lo que nos permite es ir avanzando en la cobertura de la vacunación. De modo que, regresando a la pregunta que hace Juan Hernández sobre Quintana Roo, en este momento mencionamos Quintana Roo porque la realidad epidémica muestra que Quintana Roo tiene esta situación de tener 5 semanas en donde el número de casos diarios, el número de personas hospitalizadas es mayor que el día anterior. Y si no se actúa en este momento, reduciendo la movilidad en el espacio público, entonces esta tendencia se va a ir acelerando. ¿Esto es específico de Quintana Roo? La respuesta es no. Esto le puede pasar y le ha pasado a todas las entidades federativas. Y esto lo enfatizo porque, desafortunadamente, la orientación de los medios de información en México a lo largo de toda la epidemia, con honrosas excepciones, como dice el presidente, la tendencia ha sido politizar lo que aquí se comenta. Y no se trata de eso. Cualquier entidad federativa, la gobierne quien la gobierne, sea del partido que sea, ha tenido la misma circunstancia. Por momentos empieza a aumentar la epidemia, pero cuando se actúa correctamente se logra disminuir la actividad epidémica. Una de las entidades que hace algunas semanas habíamos mencionado, Chihuahua, actuó de una manera muy correcta, apegada a criterios técnicos y logró que esa tendencia que iba para arriba se disminuyera. Confiamos plenamente en que el gobierno de Quintana Roo va a actuar de esa manera, siempre ha actuado así, ha sido un gobierno con gran sentido de responsabilidad y confiamos que así se hará en esta ocasión también. Muchas gracias. Por favor, Ignacio de Alba pide página. Muchas gracias, buenas noches. Preguntarle, han circulado muchas noticias que han causado alarma en la población sobre la aparición de un hongo en personas infectadas de COVID en la India. Mucormicosis. Preguntarle, ¿qué saben ustedes sobre esto? Gracias. Cómo no, muchas gracias. Qué bueno que lo menciona a propósito, en renglón seguido de lo que acabo de comentar, porque ilustra mucho cómo este fenómeno que muchas veces hemos comentado aparece en unas noticias. Ha ocurrido con temas de tratamiento, con temas de prevención, con temas de variantes genéticas, y este es un ejemplo más. Aparece una noticia, la noticia en concreto, para quien no la haya visto, habla de que en la India está ocurriendo una enfermedad por hongos que está causando graves lesiones oculares y del cerebro en personas que tienen COVID. Esta noticia, la primera fuente de la que lo vimos fue el periódico New York Times, pero luego se replica entre las agencias de noticias, acaba llegando a nuestro país. Esta noticia, sacada de contexto, como suele ocurrir con estas noticias, genera alarma y da la percepción al resto del mundo de que se trata de un problema que nos va a afectar a todos. Causa gran angustia y aporta muy poco a la población para que le oriente a la población para hacer algo. Pero es el estilo editorial de ese periódico en particular. ¿Cuál es la situación real? El hongo o la enfermedad causada por estos hongos se llama mucormicosis y pertenece a un grupo de hongos que existen en el ambiente, están en circulación continua, en el aire, en la tierra, cualquier lugar, y no nos pasa nada a nadie a menos que tengamos inmunosupresión grave. Este tipo de infecciones existen en México, han existido siempre o por muchos años, igual que existen en casi cualquier país, y afectan de manera casi exclusiva a personas que tienen inmunosupresión grave, que tienen las defensas muy bajas. La situación clínica donde se presenta con mayor frecuencia es en personas que padecen cáncer y están sometidas a quimioterapia, particularmente quienes padecen cánceres sanguíneos, linfomas, leucemias. Se requiere tener inmunosupresión avanzada para que este hongo realmente cause un daño a los seres humanos, de otra manera no causan esto. En algunos casos, que seguramente son un conjunto muy reducido, comparado con el muy importante brote de COVID-19 que en este momento experimenta India, algunas personas
seguramente reciben medicamentos esteroides, los derivados de la cortisona, y como ocurre en México también, sobre todo en consultas privadas, se les dan dosis excesivas de estos medicamentos. En varias ocasiones nos referimos al peligro de abusar de los medicamentos derivados de la cortisona en el tratamiento de COVID-19. Y cuando se usan estas dosis tan elevadas, entonces ocurre inmunosupresión, el sistema de defensas del cuerpo se apaga, deja de funcionar, y entonces este tipo de organismos oportunistas, como se conoce médicamente, afectan y pueden dar este tipo de lesiones. La conclusión para usted, si es que ha visto esta noticia o está a punto de verla en los periódicos mexicanos que les gusta replicar noticias alarmistas que colectan en el mundo, es: esto no tiene la menor importancia. Es muy desafortunado, muy triste que alguna persona lo padezca, pero no debe usted quedarse con la impresión de que es algo que va a empezar a aumentar y aumentar y aumentar y que podría afectarle a usted o a un familiar. Muchas gracias, Ignacio de Alba. Por favor, Gerardo Suárez, El Heraldo. Buenas noches, doctores. ¿Nos podrían explicar más detalles de la solicitud de uso de emergencia de la vacuna Sputnik Light, que hace unas horas el canciller se refería a esto? Si nos pudieran decir quién presentó la solicitud, cuándo, cuál es el estatus de esta solicitud y si ya hay alguna previsión de cuántas dosis adquirir por parte del gobierno federal. Y eso sería todo. Muchas gracias. Con mucho gusto. La vacuna Sputnik Light no es una vacuna diferente propiamente dicha. La vacuna Sputnik V, es una vacuna que se compone de 2 dosis, igual que varias otras, con la particularidad de que la primera dosis y la segunda dosis son químicamente diferentes. La vacuna Sputnik utiliza una tecnología que es insertar las partículas del virus SARS-CoV-2 o algunas de las proteínas, concretamente la proteína de espiga, al interior de un virus diferente que no puede causar infecciones en los humanos. Es un virus que habitualmente causa infección en los humanos, pero que ha sido modificado para que en la vacuna sea completamente inactivado. Y el propósito de eso es que ese virus transporte a la proteína del virus SARS-CoV-2 y provoque que el cuerpo humano genere defensas, genere inmunidad. La primera dosis está hecha con un adenovirus 26. La segunda dosis con un adenovirus tipo 5. Los adenovirus se clasifican por número de acuerdo a más o menos el orden en que han sido descubiertos a lo largo del tiempo. Por alguna razón, el adenovirus 26 crece rápidamente en las condiciones de laboratorio donde se fabrica la vacuna Sputnik, pero el adenovirus 5 crece más lentamente. Al paso de los meses, se desfasó la cantidad de primeras dosis que se lograron fabricar con respecto a la cantidad de segundas dosis que se lograron fabricar. Entonces, el reto que enfrenta en este momento la producción de la vacuna Sputnik es poder utilizar la vacuna, pero todavía no está suficiente cantidad de segundas dosis. El Instituto o Centro Gamaleya de Investigación en Microbiología y Epidemiología de Rusia, que es un instituto muy prestigiado, que fue fundado a finales del siglo XIX, se le ocurrió algo muy interesante, que fue: ¿qué tal si probamos cuál es la potencia o la capacidad de proteger de la primera dosis, en vez de estar pensando en el esquema completo, dado que tiene una gran cantidad de primeras dosis? Y aparentemente encontraron algo muy esperanzador, que consiste en que con solo la primera dosis se logra una eficacia cercana al 80%.
lo cual es comparable, es semejante al de varias otras vacunas que están en uso. Recordar que la eficacia demostrada para las 2 dosis completas es de 92%. Sin embargo, la potencia de 80% pudiera ser semejante, comparable con la que ocurre con las demás vacunas. Entonces, han propuesto, no solo a México, esta no es una propuesta específica para México, sino que han formulado en la comunidad científica internacional y la comunidad de salud pública la idea de usar solo la primera dosis. Y a este le han puesto el nombre de Sputnik Light. Light en inglés quiere decir ligero. Entonces es una vacuna ligera, porque en lugar de 2 dosis es 1 dosis. Semejante a lo que pasa con la vacuna china CanSino, que es de 1 sola dosis. Ahora que el canciller Marcelo Ebrard viajó a Rusia para conversar con el gobierno ruso y los colegas del Instituto Gamaleya o del Centro Gamaleya y también del Fondo Ruso de Inversión Directa sobre el pendiente que tenemos o que tienen ellos de entregarnos las dosis de vacuna contratadas, y se aprovechó para conversar también sobre esta propuesta. Entonces el canciller ha traído a México el planteamiento y en paralelo el Fondo Ruso de Inversión Directa, a través de Birmex, que ha sido establecido en virtud de un convenio, su representación legal, se presentó el expediente de Sputnik Light ante COFEPRIS. COFEPRIS, a través de su Comité de Moléculas Nuevas, que es el organismo científico, el grupo científico que revisa la evidencia, ya está explorando la información que hasta ahorita está disponible. Todavía no nos han indicado, para hacerlo público en su momento, cuáles son las conclusiones, las impresiones o las recomendaciones que tienen al respecto. No basta con que lo apruebe o no COFEPRIS, que en su momento desde luego es un paso indispensable. Falta también que la Secretaría de Salud, quienes coordinamos el programa de vacunación contra COVID, identifiquemos cuál sería el potencial de uso de esta vacuna. Para esto nos vamos a auxiliar, por supuesto, de nuestro grupo técnico asesor en vacunación, quienes, los miembros de este grupo, evalúan también la evidencia científica, pero con una perspectiva de salud pública. Entonces, eso es en lo que vamos. Consideramos que es veraz y acertada la información, desde luego, que difunde el canciller Ebrard, pero es preciso que se tenga claro que eso no depende de las conversaciones diplomáticas, sino de una reflexión técnica que pasa por la regulación sanitaria y por la propia estrategia como una estrategia de salud pública. Ojalá que la evidencia científica respecto a la vacuna sea ya la suficiente para tomar una decisión, y si es que es suficiente para tomar una decisión favorable, pues que la incorporemos. Si no es suficiente o no es sugerente de que nos puede ser de utilidad, pues le tocará a COFEPRIS desde luego no considerarla para su autorización, o bien que en México no la consideremos para su uso. Y esto lo que nos lleva, y es lo más importante, es que en tanto eso no suceda, el fondo ruso o el gobierno ruso nos siguen teniendo pendientes la entrega de varias dosis de vacunas, ¿no? Recuerden que COFEPRIS puede autorizar el uso de emergencias de vacunas y eso no implica que se tienen que usar. Hay una vacuna que hace varias semanas, la vacuna de la India, Bharat, el expediente demuestra una vacuna de alta eficacia, desde luego segura y de calidad, y recibió en forma unánime por parte del Comité de Moléculas Nuevas de COFEPRIS una recomendación de autorización y fue autorizada, pero no la estamos usando en este momento. No tenemos ningún contrato con quienes producen esta vacuna. A lo largo de los últimos días también se tomó una nueva resolución sobre la vacuna de Janssen. Fue recomendada su autorización por parte del Comité de Moléculas Nuevas, está pendiente que se formalice la autorización si es que la Comisión de Autorización Sanitaria considera que hay que hacerlo. La recomendación fue formulada,
pero eso no implica que ya está autorizada. Ahora, en general, cuando hay una recomendación favorable, finalmente se autoriza. Y en su momento no tenemos hasta el momento ningún contrato con Johnson & Johnson, con Janssen Sillag, que es el representante en México. Entonces, es mejor, es más conveniente tener el repertorio de autorizaciones sanitarias siempre, absolutamente en todos los casos, con base en evidencia científica sobre calidad, seguridad y eficacia, y que la parte de contratos se maneje de manera independiente. Ese es el estado que guarda. Y recordar también lo que presentamos aquí la semana pasada, me parece, el doctor Pedro Centeno Santaella, director general de Birmex, va a viajar a Rusia esta misma semana, a finales de esta misma semana, con una misión, con una encomienda respaldada por el propio presidente de seguir avanzando en el proyecto que empezamos a establecer desde enero, cuando tuvimos las conversaciones en Argentina con los colegas rusos, y ha ido tomando forma ya de manera muy concreta, con la expectativa de que en México, y específicamente en la empresa pública Birmex, Biológicos y Reactivos de México, S.A., se envase la vacuna Sputnik. El proyecto no es específico para Sputnik Light, puede ser los dos componentes o solo un componente, pero la idea es que se envase en México. Y en su momento este proyecto podría escalarse, también es parte de lo que va a conversar el doctor Centeno con los rusos, podría escalarse de tal suerte que Birmex adquiriera la capacidad de producir vacuna terminada, Sputnik, para otros países, y esto forma parte de un proyecto estratégico de la Secretaría de Salud y Birmex, que está sectorizada la Secretaría de Salud, para lograr que Birmex retome su capacidad productiva. Y lo último que anoto, que lo hemos dicho cada vez que hablamos de este proyecto, es el agradecimiento al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, a su directora general, la doctora María Elena Álvarez Builla, y a diversos colegas, hombres y mujeres de instituciones de investigación superior, mayormente públicas, que han estado apoyando este proyecto estratégico de revitalización de Birmex. Y estamos muy optimistas de este proyecto. Por favor, Gerardo. Un detalle más, en el mensaje que hoy publicó el canciller menciona o se entiende que esta vacuna Sputnik Light podría ser de 2 dosis que se apliquen en un lapso de 6 meses, pero ahorita dice que es una dosis, entonces solo precisar esa parte, no, o a qué se referían. Sí, con esto. Quizá hay una confusión, a lo mejor en la redacción o algo así. La vacuna se vuelve ligera en el momento en que solo se necesita una dosis, pero anticipan los científicos rusos del Centro Gamaleya que si esto ocurriera, podría ser que la duración de la inmunidad no fuera tan larga y entonces que se requiriera un refuerzo. Pero en lugar de que sea una segunda dosis inmediatamente después, que se pudiera diferir hasta 6 meses el momento de la segunda dosis y que esa segunda dosis fuera con el componente 1, el de adenovirus 26, y no con el componente de adenovirus 5, que es el diseño original de la vacuna Sputnik. Entonces, en esencia, es una segunda dosis, pero diferida a 6 meses en vez de a los 28 días, como originalmente se formuló, o incluso a los 3 meses, como recientemente ha propuesto Rusia o el Centro Gamaleya, que pudiera ponerse para la modalidad clásica de Sputnik V. El punto es que las distintas compañías farmacéuticas, no solamente esta que produce Sputnik, lo que están buscando es las mejores alternativas para que existan posibilidades de usar lo más pronto posible las vacunas y proteger a la población. Ese es el sentido. Y el sentido de la conversación, desde luego muy benéfica, que tuvo el canciller allá con los colegas rusos, ahora va a ser complementada con una perspectiva científica de salud a propósito de la visita del doctor Centeno y las conversaciones que tenemos periódicamente con los colegas rusos de la parte científica de salud
para ir afinando detalles de cuál podría ser la oportunidad de utilizarla. Conforme vayamos avanzando, lo iremos compartiendo en su momento. Muchas gracias. Por favor. Buenas noches. Janet Galindo, de Mundo Farma. Doctor, con estas nuevas dosis que se está tomando un tiempo más breve, ya que vienen de Estados Unidos, de la vacuna Pfizer, ¿qué tiempo es el que ustedes calculan en abreviar? Se supone que pues van a ser más rápidas las aplicaciones. ¿Qué tiempo es el que, no sé si ustedes ya tienen considerado, abreviar? Y hace rato lo mencionaba, las dosis que se quedaron la semana pasada todavía por verificar por parte de COFEPRIS, decía que en esta semana esperan ya liberarse. Más o menos, ¿qué tiempo igual agilizan las aplicaciones? Cómo no, con mucho gusto, Janet. Hablemos primero de Pfizer. Recordarán ustedes que la vacuna Pfizer que llega a México se fabricaba en una planta que está en Bruselas, Bélgica. También recordarán que en algún momento esa planta fue ampliada para ampliar cerca de 4 veces su capacidad de producción, no solo para abastecer a México, sino para abastecer a los múltiples países que han conseguido, comprado o contratado la vacuna Pfizer. Y eso en su momento nos llevó a un pequeño retraso de un poco más de 10 días en el abastecimiento a México. Ese fue un factor. Y después de que eso ocurrió, eso fue hace cerca de 2 meses y medio, casi 3, hemos seguido recibiendo vacuna Pfizer que se fabrica en esa planta ya ampliada de Bélgica. Pero había un segundo elemento que fue una disposición que tomó, una resolución que tomó la Unión Europea, por supuesto en total libertad o soberanía de los estados que conforman la región, de que cualquier vacuna que salga del territorio de la Unión Europea, del territorio de los países que conforman la región europea, la Unión Europea, debería tener un permiso de con al menos 3 semanas de anticipación. Es decir, hay que solicitar 3 semanas antes la vacuna que va a salir. Afortunadamente, y aquí quiero públicamente a nombre del gobierno agradecer a Pfizer, a las ejecutivos de Pfizer en México y en la región, con quienes tenemos esta interacción, fueron muy transparentes, muy diligentes, nos apoyaron mucho y estuvieron viendo que cualquiera de estos trámites que estableciera, en este caso la Unión Europea, no afectarán a México. Agradecemos eso, el propio presidente nos ha dicho nunca se restrinjan de agradecer, por lo tanto me tomo la libertad de agradecerlo a nombre del gobierno. Y nunca tuvimos ninguna otra interrupción, pero las ejecutivas y ejecutivos de Pfizer siguieron buscando cuál sería la alternativa para que fuera más eficiente el proceso. Resultaba un poco inconveniente tener que hacer una planeación con 3 semanas de anticipación, porque en nuestra distribución interna de la vacuna en el territorio nacional teníamos que especificar los puntos de recepción de la vacuna, porque llega directamente a los ultracongeladores. Como era un poco impredecible esa distribución, en la medida en que fuéramos progresando con su uso, entonces era estorboso tener que hacer con 3 semanas de anticipación. En su momento lo que decidimos fue simplificar, tener un solo centro de abastecimiento. Las vacunas llegan y se depositan en una sola unidad de congelación, pero luego nosotros mismos, el Gobierno de México, a través de las Fuerzas Armadas, la distribuye al país. Entonces agradecemos que ahora, en consideración de esa necesidad, Pfizer tomó la decisión de cambiar su sitio de producción que abastece a México. Y ahora es desde Estados Unidos, ahí se fabrica. Esta transferencia se hizo hace un par de semanas. Recordarán que tuvimos una semana con mucha vacuna, 2.010.000 dosis, porque nos anticiparon un pedido. La mitad de ese pedido fue lo que salió de Bélgica y la otra mitad lo que salió de Estados Unidos. Y a partir de lo que llega mañana, ya siempre va a venir de Estados Unidos.
Entonces, ganamos eso, ganamos 3 semanas de un trámite que era un poquito lento. Nosotros no lo sufrimos, insisto, gracias a que las ejecutivos de Pfizer estuvieron apoyándonos en ese sentido. Respecto a CanSino, la semana pasada anunciamos que uno de 3 lotes que estaban programados para salir, no fue liberado por parte de COFEPRIS. La razón, también la comentamos, COFEPRIS está actuando con mucho rigor técnico en que se cumplan todas y cada una de las pruebas. Hay 15 pruebas químicas, biológicas, distintas pruebas técnicas para garantizar que se trata de un producto seguro. Y en ningún caso COFEPRIS va a liberar un producto en el que no se verifique con este rigor que está en buenas condiciones. Entonces, la semana pasada no se había completado una prueba, no es por falta de empeño, sino que algunas pruebas, por su naturaleza técnica, a veces se prolongan y COFEPRIS dijo, hasta que culmine el proceso, lo liberamos. Se calcula que uno de los 3 embarques, me parece que el de en medio, el del miércoles, ya estaría completándose ese. Si se completa y se completa con éxito, lo libera. Si se completa y hay alguna duda, no se libera. Entonces, esperemos que sea lo primero y no lo segundo. Muchas gracias. Muy bien, pues nos quedan un par de minutos. Vamos a completar aquí un mensaje para el público. La epidemia en México, la epidemia de COVID-19, sigue a la baja, sigue reduciéndose. Tenemos cada día menos casos que el día anterior. Esto empezó en la segunda semana de enero y no se ha detenido. En la primera semana de enero de 2021 tuvimos la situación más intensa de la epidemia, el mayor número de casos, el mayor número de hospitalizaciones, y ahora vamos para abajo en casos. Si comparamos la carga de enfermedad que tenemos en este momento, contagios, personas enfermas, hospitalizaciones, lamentables defunciones, si la comparamos con la historia de esta epidemia, nos daríamos cuenta que estamos más o menos como estábamos a principios de abril de 2020, solo que en aquel entonces hacia arriba y ahora hacia abajo. Completamos ya 16 semanas, 4 meses de reducción. Estamos entrando a la semana número 17, con indicadores muy sugerentes de que en esta semana también continúa la reducción. 31 de las 32 entidades federativas tienen esa tendencia hacia la baja. Hacemos el señalamiento de que Quintana Roo no está en esa situación y tiene 5 semanas a la alza. Sabemos, confiamos que el gobierno de Quintana Roo estará tomando medidas para reducir la movilidad y reducir los contagios, y le pedimos a toda la población mantenerse disciplinada, atenta, solidaria de eso. Y concluimos comentando que el programa de vacunación contra COVID en México, que es público y gratuito, va avanzando a buen ritmo, tal como lo habíamos planeado desde el 8 de diciembre del año pasado. Vamos logrando una cobertura ya superior a 11% de la población de México y seguiremos avanzando cada vez más rápido, porque cada vez están llegando las vacunas contra COVID más rápidamente. No se pierda el pulso de la salud. Mañana en la conferencia matutina del presidente López Obrador haremos algunos anuncios relevantes sobre la estrategia que atañen a algunas poblaciones de alto interés, de alta necesidad de protección, y comentaremos en general estas noticias positivas. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos mañana. Gracias.